Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este día reflexionando sobre la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Página la este día lleva ñañamindu uta ñaikwa mijanguay se peñande yaraña de poesía. Nos dice el versículo 13. Cuando comenzó a soplar un ligero viento del sur, suponiendo que habían logrado su propósito, levaron anclas, navegando hacia la costa de Creta. Muy bien. Entonces aquí está, queridos amigos, nos está presentando esta situación, ¿verdad? Elevan las anclas, sopla un ligero viento del sur, parece que vamos a tener buen tiempo, parece que vamos a conseguir nuestro propósito. Yajata lleva a Fénica. Y muchas veces es así, ¿verdad? Yo recuerdo que también cuando hacía el viaje desde Asunción hasta Concepción, pero estoy hablando del año 1981, después del asfalto, lleva hasta Concepción, después de. Y entonces, ruta quinta y ruta 3, me bandear, Juan, Tuyucuave, Juan, Isla, Tapea, lleva, imposible de atravesar en muchos lugares. Y por ahí llovinaba o llovía, entonces, pero pues estaba, tenía gente, no, que panameño, lo que sea, y después el chofer por ahí tomaba una decisión, ¿verdad? Después de que venir la celular, bueno, allá de ahí que catuares no hay fulano, bateco y landero hogares no debe, bateco la ñandera peina, no había caso. Le jugaron mi teléfono, en las casillas, ¿verdad? Que tenían de los teléfonos Antelco, ya pues que la, pella o girai, estilo magnético, llevamos el noyo, ya, con las empresas, de acuerdo a los lugares donde se encontraban, Bateco, Yauri. Después uno parecía por ahí, salía el sol un poquitito, estaba clausura ahí. Y bueno, se ve cuarajire, apama, yupipama, lo mitad, yajato, y lo mitad. Hoy me dañan mañana, viendo que así la tapere. Bueno, y así hacíamos nuestro viaje, pero catuete tapere, jore, paare, güey, gire, ñemong, era engañada en el colectivo, ande y cuneta, era no se llegan, y así. Son experiencias maravillosas. Cuando ustedes se momento a mí, aquí en el versículo 3, todas estas experiencias que hemos pasado nos hace recordar un poco cuando nos dice, cuando comenzó a soplar un ligero viento del sur. Se va la cara, dale, ya, ya, ruta a pella más o menos, y cama, imagina la, patinado, ya, no había, ahí lo estaba, la jarriero, etc. Y siempre había un grupo, ¿verdad? Por lo menos entre 8, 10 a las mujeres, pues tampoco no le podíamos estar pidiendo ahí tu huellito, ni mongo, papá, hija, o mañana colectivo, mira, o a cuneta, voy a tu hija y bien. Y así, ¿verdad? Y entonces,
Dice, cuando comenzó a soplar un ligero viento del sur, suponiendo que habían logrado su propósito, es decir, no, calla uma. Recordemos que estamos en el hemisferio norte, por lo tanto, que sople el viento del sur para ellos es el viento caluroso, ¿entiendes? Añade aveña ahí hemisferio sur, entonces para nosotros el viento norte es el viento caluroso, porque el viento sur vamos al revés. El viento sur es viento norte, uno llegamos hemisferio sur, bueno, todo eso tenemos que ubicarnos para entender. Y por eso dice, cuando vino este viento sur, es decir, el viento caliente, suponiendo que habían ya logrado su propósito, entonces levantaron ya las anclas del barco. O no, ya el freno de mano a llevar de su vehículo, de su barco, levantaron las anclas y comenzaban a navegar por la costa de Creta. En este versículo 13, nuestro escritor sagrado, Lucas, ¿verdad? Nosotros le decimos que es Lucas. Así es que el contexto siempre es este viaje marcado, vamos a decir así, en este momento, desde los versículos que comenzamos, el versículo 9, hasta el versículo que irá hasta el versículo 44, decíamos, ¿verdad? Hasta el versículo 44, Bebeña de Yeyo Jutaína, que tendremos muchas peripecias para nuestro caminar. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
brisa, vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me has dado tanto. Gracias, Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno,
para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, que se enmarca dentro del viaje que hace Pablo y que se va hacia Roma. Él había apelado al emperador, al César, y por lo tanto ahora lo están embarcando, lo están llevando a Roma para encontrarse frente al César. Estamos en esta segunda parte de la narración que va del versículo 9 hasta el 44, que es la tempestad en el mar, y también ya nos habla del naufragio, es decir, que Ñande Ñamajeta Jinapea, aquí en esta narración, hasta ahora, hasta este versículo 13, que estamos reflexionando y estudiando en el día de hoy, dice: cuando comenzó a soplar un ligero viento sur, suponiendo que habían logrado su propósito, levantaron anclas navegando por la costa de Creta. Versículo 13. Son palabras muy interesantes que nos tienen que ayudar también a recordar que las apariencias engañan. Apariencias engañan. Y así comienza, ¿verdad?, el versículo 13. Cuando comenzó a soplar un ligero viento sur, suponiendo que ellos habían logrado su propósito. Hasta ahí entonces esta primera partecita la y de lo que estamos diciendo, que puede ser para nosotros una linda enseñanza. Las apariencias engañan, o si no, nosotros tenemos otras expresiones. No todo lo que reluce es oro. Y así. Otros refranes, otras palabras, otras frases que nos hacen entender, queridos amigos, que las apariencias siempre pueden engañarnos. Hoy ponan ya, que pucha, ya, amiga, tú, levanten anclas, dale a los muchachos, yajado esa.
El viento aquí, como se presenta y nos dice el autor sagrado, parecía ideal, pero fue una falsa señal. Entonces nos recuerda, queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico podemos entender y ir aplicando también a nuestra vida que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Decíamos recién. Y que no toda señal aparente también viene de Dios. Y entonces la Yaheshante, Upebe, Ayeva, la Oyeyacá, Ñandeña y Moama, Upeape y Seitejina. No, sino que siempre tenemos que ir más profundamente. Esto es lo que también algunas veces la gente muchas veces critica, ¿verdad? Y se apura. Y sobre todo llama a nivel de institución, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo a la iglesia. La iglesia siempre se le toma más bien a nivel de institución. Entonces dice la institución como tal, la iglesia como tal, como institución, casi como que tiene que dar ciertos pasos, ¿verdad? Y como que tiene que apurarse y como que tiene que adelantarse. Siempre anda, sino que uno tiene que ir con pasos de plomo, decía el Papa Francisco, ir buscando, afirmando en ese paso que está dando hacia adelante, porque estamos jugándonos nada más y nada menos que para dar la vida, la respuesta a una vida, ¿verdad? La vida humana, la vida de la comunidad, la vida de la sociedad, la vida del mundo. Entonces, diga, tú de la yahasan de allá, ¿verdad? Ciertos problemas que después cuando uno toman cierta publicidad y nosotros queremos decir también, sí, porque el mundo va así, el mundo camina de esta o de otra manera. Ciertamente que uno se irá adaptando seguramente, pero mirando los resultados, mirando cómo vamos caminando. Por eso que esa expresión del Papa Francisco siempre es muy bien recibida, en el sentido de que como que va tanteando, punú, aquí parece que es falso, aquí no, hasta que encuentra ese suelo sólido, decía el Papa Francisco. Y después uno ya pisa con fuerza y ahí ya va construyendo sobre eso. Y después comienza de nuevo a levantar el otro pie, dice el izquierdo, para ir también hacia adelante siempre. Pero así va la humanidad, así es nuestra vida. Y ante los riesgos y ante las dificultades. Pero a veces una decisión puede parecer correcta, pero sin discernimiento podemos ser guiados al peligro. Y esto es lo que va a suceder, ¿verdad? Después vamos a ver. Pero poco a poco ya hasta ese para que podamos entender lo que significa entonces el hecho de que empezó a soplar, dice, un ligero viento sur, suponiendo que habían logrado su propósito. Pero era falsa alarma. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El hombre que caminó con Dios. Enoc. El viento soplaba suavemente entre los árboles y Enoc avanzaba por el sendero con pasos tranquilos. No tenía prisa, nunca la tenía. Mientras el mundo se afanaba en guerras, riquezas, placeres, él había elegido algo diferente: caminar con Dios.
Desde pequeño había observado a su alrededor y notado algo inquietante. Los hombres vivían como si Dios no existiera. Solo pensaban en construir, en poseer, en dominar, en hablar de sus logros, de su poder, de su linaje, pero nunca hablaban del Creador. ¿Dónde está Dios en todo esto? Se preguntaba Enoc mientras veía a las ciudades crecer y a las personas endurecerse. Entonces tomó una decisión: buscar a Dios cada día. Mientras los demás se preocupaban por el futuro, Enoc pasaba horas en la naturaleza, escuchando la voz de Dios en el viento, en las estrellas, en la lluvia. Mientras otros confiaban en su propia fuerza, él oraba en la quietud de la noche. Dios no era solo una idea para él, era su compañero. Ven, camina conmigo. Le susurraba Dios, y Enoc caminaba, cada día un paso más cerca de la eternidad. Las personas lo miraban con extrañeza. Enoc, ¿por qué pierdes el tiempo? Vive, disfruta, haz lo que hacen los demás. Pero Enoc sonreía. Sabía que había algo más grande que todo lo que el mundo ofrecía. Los años pasaron y Enoc no envejecía como los demás. Su rostro tenía paz, sus ojos reflejaban la luz del cielo. Era un hombre de la tierra, pero su alma ya pertenecía a otro lugar, hasta que un día algo extraordinario sucedió. Como cada tarde, salió a caminar. El sol brillaba con un resplandor especial. El aire tenía un aroma distinto. Dio un paso y luego otro, y de repente sintió que sus pies ya no tocaban más la tierra. Dios lo había tomado de la mano y lo había llevado a casa, sin muerte, sin dolor, sin despedidas. Solo desapareció. El pueblo lo buscó, preguntaron, escudriñaron, llamaron su nombre, pero Enoc ya no estaba. Porque cuando caminas con Dios cada día, un día simplemente entras en su presencia para siempre. La ciudad despertaba con un caos habitual. Autos tocando bocinas, personas corriendo de un lado a otro, pantallas brillando en cada esquina, anuncios que vendían felicidad en objetos vacíos. Todos estaban ocupados, pero nadie parecía estar realmente presente. En medio de todo esto, Elías era diferente. No porque fuera perfecto ni porque viviera apartado del mundo, sino porque él buscaba algo más. Desde niño sentía que este ritmo acelerado, este afán del éxito y acumulación, no podía ser lo único que importara. Por eso, en lugar de obsesionarse con la carrera, el dinero o la fama, Elías decidió caminar con Dios. No era fácil. En un mundo que valora lo inmediato, él eligió la paciencia. En un mundo de ruido, él buscó el silencio para orar. En un mundo que corre sin rumbo, él prefirió andar de la mano de Dios. A veces lo miraban raro. Le decían que estaba perdiendo el tiempo, que debería vivir más la vida. Pero él sabía que la vida real no estaba en el ruido, sino en la presencia de Dios. Los años pasaron y algo sorprendente sucedió. Elías ya no era el mismo. Mientras otros vivían con ansiedad y prisa, él tenía paz. Mientras otros se sentían vacíos a pesar de tenerlo todo, él estaba lleno. Mientras otros buscaban sentido en lo material, él lo encontraba en Dios. Una tarde, caminando bajo el sol dorado, sintió algo distinto. Su alma se elevó, como si Dios mismo hubiera venido a buscarlo, y entonces comprendió que cuando caminas con Dios cada día, un día sin darte cuenta, ya no caminas en la tierra, sino en la eternidad. Enoc fue un hombre común, pero con una diferencia. Él caminó con Dios. Hoy en nuestra sociedad, amados hermanos, vivimos corriendo, ocupados, distraídos. Creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero ¿cuánto de este tiempo se lo damos a Dios? Si estamos pasando mucho tiempo en redes, más que en la oración. Nuestra vida está llena de ruido y muy vacía de fe.
Estamos caminando muy rápido, sin dirección. Dios sigue buscando que caminemos con Él. No se trata de que huyamos del mundo, sino de no perdernos de Él, de vivir aquí, pero con el corazón puesto en lo eterno. Caminar con Dios no es dejar de vivir, es aprender a vivir de verdad. Amado Señor, en un mundo que corre, queremos caminar a tu lado. En un mundo de ruido, queremos encontrar tu voz en el silencio. En un mundo de prisa, queremos aprender a esperar en ti. No queremos vivir distraídos ni vacíos, sin propósitos. No queremos caminar sin rumbo, persiguiendo lo que nos llena. Queremos, Señor, que cada paso de nuestra vida nos acerque más a ti. Como Enoc, enséñanos a caminar en tu presencia y que un día, sin darnos cuenta, nuestros pasos ya no sean solo en la tierra, sino en la eternidad contigo. La Cuaresma es un tiempo de regresión a Dios, amados hermanos, y hoy nos encontramos a la mitad de este itinerario. Por eso, se nos hace un llamado a dejar la prisa, la distracción y los deseos pasajeros para encontrarnos con el verdadero propósito de nuestra vida. Si en la vida hay un hombre que entendió esto a la perfección, fue Enoc. Las Escrituras dicen lo más asombroso sobre él. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Nunca se menciona que hiciera grandes hazañas, ni conquistara reinos, o dejara un legado material. Lo único que sabemos es que caminó con Dios. Y eso fue suficiente para que su vida trascendiera. Preguntémonos, amados hermanos, si estamos caminando con Dios, o estamos tomando atajos, o nos estamos desviando de Él. Nos estamos dejando llevar por la rutina y por el ruido del mundo, por nuestras preocupaciones terrenales. Tomemos tiempo para escuchar su voz, para estar en su presencia. Enoc ha venido a enseñarnos que la verdadera meta no es acumular, ni correr, ni vivir deprisa. Es caminar con Dios día a día y paso a paso. Los propósitos para esta Cuaresma son volver a caminar con Dios en oración sincera, sin apuros, en reflexión y silencio escuchando su voz, en el servicio a los demás y en el arrepentimiento y el perdón, dejando atrás todo lo que nos aleje de Él. Dios nos llama a soltar lo que nos ata a lo pasajero, a mirar más allá de lo terrenal, a vivir con los ojos puestos en lo eterno, porque cuando caminamos con Dios cada día, un día simplemente entramos en su presencia para siempre. Esta Cuaresma, Señor, queremos aprender a caminar contigo, que nuestra vida no se pierda en la prisa de lo superficial. Enséñanos a encontrarte en lo simple y en lo profundo, en cada paso que damos. Como Enoc, queremos caminar contigo, Señor, para que nuestro corazón solo desee tu presencia y que un día, sin darnos cuenta, nuestros pasos ya no sean en la tierra, sino contigo, Señor, en la eternidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos?
Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Estamos en el versículo 13. Nosotros decíamos como falsa alarma, o como una primera enseñanza. Recordemos que siempre las apariencias nos pueden engañar. Entonces tenemos que mirar, tenemos que entender y tenemos que saber este aspecto, ¿verdad? Si las apariencias engañan, no podemos mirar y decir que todo lo que reluce es oro, ¿verdad? Sino que tenemos que ir con los pies de plomo para tomar decisiones. Un segundo elemento también es que tenemos que estar atentos siempre, pero con sabiduría. La sabiduría es esencial. La parte hebrea, sobre todo el Antiguo Testamento, siempre nos habla del famoso Hogma. Hogma dice mañana, puede calcular, poco ese Hogma. Upela aranduca atilla es ahí señate. Aranduca atema un burro mañana o esa, qué es lo que está sucediendo, por dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que hacer ese paso. Entonces, no basta con ver señales. También debemos discernir espiritualmente. En este caso, aquí, porque estamos hablando un poco de la marina, de la navegación, los marineros impresionaron el viento como buena señal. Y ellos se impresionaron por eso, ellos comenzaron a mirar e interpretan y dicen, esta es una buena señal. Viento sucio, porque estamos en el hemisferio norte, recordemos. A la viento sur y donde esta es una señal positiva, ciertamente. Pero no tenemos que apresurarnos demasiado en interpretar ya como si fuese una buena señal, simplemente, pero ignoramos otras posibilidades. Eso es lo que no tenemos que ignorar, porque tallarecota posibilidades de la ñagento. Pablo mismo en el versículo 10, él ya había dicho, compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Ñañangarecoge, entonces, vamos con pie de plomo, ya calcula ponaje, pero sin embargo aquí hemos visto que ya los marineros, los que están al frente, ellos directamente interpretan que este viento del sur era una buena señal y por lo tanto vamos adelante, ignorando toda advertencia, toda sabiduría de la gente, del pueblo, de otras personas que también tienen experiencia y que conocen. Algunas veces con ñandeu pecha lleva, ate cuñañemon baretesea, ñandente oila yeicuapá lleva, entonces naña genduseila ñandera pisacuera. Por eso yo suelo decir que cuando nosotros nos ponemos al frente de cualquier movimiento, cualquier grupo, cualquier institución, nosotros tenemos que ser muy humildes y tenemos que mirar, se te confía porque tenés la capacidad para organizar, para dirigir y para mover adelante y llevar adelante la situación de la comunidad. Es la situación de la comunidad la que nosotros tenemos que interpretar, tenemos que ver y tenemos que llevar adelante. Yo suelo ver, por ejemplo, me nombran, ¿verdad?, director de tal cosa y subo yo ahí a ese poder para organizar, dirigir y hacer trabajar a la gente.
Shema Gatulay Guapa, siente muy. Tengo por el hecho de nombrarte y de ponerte nomás ahí, vos ya sos ya el entendido y el único entendido de ese lugar o de esa institución o de esa situación. Déjate, porque en la Guapa, no. Así también, ¿verdad? En cualquier gobierno, la presidenta, la ministra, no escuchan a la gente, al pueblo. Ahí va a estar la situación. Entonces lo que uno tiene que hacer, lo primero es calcular. Y no, nosotros vamos ya, pero eso es la lástima, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos también eso. Entonces, nosotros ya nos vamos ya con un proyecto. Y normalmente son proyectos muy personalistas, de un grupito. Y muchas veces, lastimosamente, es para robar. O sea que llevamos ya un proyecto a ver cómo yo voy a hacer. Entonces, estoy careteando. Careta puro y té, o sea, estoy falseando todo. Y esto aquí nos está diciendo, atención, estar atentos a la realidad, no dejarse engañar, no interpretar falsamente y sobre todo, con sabiduría, saber escuchar la sabiduría de los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requería que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma.
La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios, de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio en una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas, y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco. Que me ames tanto, que no te alcanzo. Pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti.
que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 13. Es muy interesante, ¿verdad? Nos presenta aquí no improvisar las cosas. También en nuestra interpretación, no apurarnos en interpretar las cosas. Tenemos que hacerlo correctamente. Y por lo tanto, esa brisa, aquí decía que era un viento del sur. Recordemos que el viento del sur en el hemisferio norte significa un viento caluroso. Y los navegantes y los que están allí, Yapurama y Josema y Majesema y la Joga ahí lleva, ellos hablaban anteriormente en el versículo 12, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió partir de allí por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta que mira hacia el suroeste y noroeste para invernar allí. Bueno, Upeaina de Cuela Larecoape Iñacame en ese momento, Upea Larecoape Genondebe, Upebeñanguanese, ahí hay más comodidad, ahí tenemos entonces un hotel 5 estrellas, lleva, y aquí sin embargo decía que era un puerto que no era adecuado para invernar, entonces lo invitaba Yapurama, pero tampoco las condiciones climáticas ayudaban para eso. Bueno, en fin, ese es un poco nuestro contexto histórico, podemos decir nuestro contexto del día a día de la vida. Por lo tanto, hay un tercer elemento que nos tiene que ayudar a nosotros para entender también desde este versículo 13. Cuando comenzó a soplar un ligero viento sur, suponiendo que habían logrado su propósito, levaron anclas navegando por la costa de Creta. Yopoibe, ojoibe, porque Oshaibe, este viento es un viento a favor, es un viento espectacular. Pero, atención, como una tercera manera de interpretar y de mirar es que
para discernir tenemos que estar atentos verdaderamente a la voz de Dios, le decimos nosotros. Pero no es que Dios te va a estar gritando, Dios te va a estar hablando directamente, mañana, sino que la voz de Dios es todo lo que nosotros vemos, contemplamos, escuchamos de varias partes, dentro de la misma naturaleza y dentro de la misma creación. Upeago la ñande yarañe ein, upeago la ñande yarabe sacaña de ñande arubisera coarbire guatana, coarbire ñemon bareteana. Y entonces, ¿cómo vamos a discernir estas señales de Dios? Eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Dios puede hablar, por ejemplo, a través de la oración. El primer elemento, ñande yawerecoana. La oración es importantísima. Entramos en una situación de ¿qué? En la situación de sensibilizarnos y entender lo que pasa alrededor de nosotros. Otro elemento importante para discernir la voz de Dios, mis queridos amigos, es la palabra. La palabra. Peñandella ya po ajina o peñan ña endurire ayer peñandella y cuaramba. Eva peñande ya oye ruiñande amba. Epa la isea ñande. La palabra que llegue al corazón, que llegue a la mente y nos ayuda a reflexionar. Eso en síntesis se está refiriendo también a la capacidad incluso de reflexión, ¿verdad? Porque cuando nosotros reflexionamos desde aquí podemos entender el camino que tenemos que hacer. Después Dios también se manifiesta a través de un consejo sabio. Pablo, por ejemplo, en el versículo 10, y consejos sabios, dale, sé yo que fuera. Cuando ahí la pesa antes de nada, ya yepoyana. Veo que el viaje va a traer peligros y muchos daños, no solo para la carga y el barco, sino que también para nuestra propia vida. Entonces eso es saber escuchar consejos. Pablo está dando consejos. Ahora tenemos que preguntar, ¿escuchamos o no escuchamos los consejos? Bueno, porque Dios se manifiesta de esa manera también. Los consejos son esenciales y fundamentales. Y después hay otro elemento que es la voz interior. Cada uno dentro de sí mismo tiene lo que le llamamos su propia conciencia. La conciencia es el apetu, y decimos eñamindu. Eñamindu quiere decir reflexionar. Y entonces reflexiona. Esa es la voz del Espíritu, que al final de cuentas nosotros le decimos la voz de qué, queridos amigos. Es la voz justamente de Dios. Y eso sale del interior. Esa es nuestra conciencia. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Estamos reflexionando siempre Hechos de los Apóstoles. Estamos bastante adelantados para el tema del libro Hechos de los Apóstoles. Y hoy con este versículo 13 del capítulo 27. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.